quiero hablar es sobre la pregunta que me hicieron. Esta es la tercera vez que grabamos esta clase, lo que me hizo pensar que la Hey no está fluyendo entre nosotros, o mejor dicho, la Hey nos está dando un mensaje, una enseñanza, porque las letras hebreas son inteligencia creativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ser una vasija y cómo ser más vasija? Para que pienso que eso es el aprendizaje que nos está dejando la Hey al bloquearse. Lo primero que tenemos que entender es que la luz infinita no pudo crear una vasija infinita, porque el mismo concepto de vasija quiere decir limitación. Así que ese concepto de que la vasija es infinita no existe. La vasija es un contenedor que tiene una limitación. Eso es lo primero que tenemos que entender. La Cábala graficó a el deseo como la vasija, pero a su vez la vasija es un rol del alma. Entonces, así como tenemos 5 niveles del alma, cada nivel tiene unos tipos de deseo. Por ejemplo, el deseo del nivel del alma biológico son obtener placer y satisfacción material, ya sea en dinero, en amor, en salud, en amistad, en sexo, etc. El nivel de Ruach del alma tiene deseos espirituales, anhelo de lo divino, éxtasis, comunión con Dios, etc. Tenemos ese deseo de elevación por encima de lo material. Y eso es la vasija del nivel de Ruach. El nivel de Neshama es el deseo de todo, es decir, de la unión de lo material con lo espiritual. Y es allí en donde tenemos que dirigir nuestra atención. Mientras no tenemos todo lo material y todo lo espiritual, la Neshama nos está inyectando deseos. Sin embargo, cuando en el alma biológica, por ejemplo, no hay cabida para el deseo de la Neshama, entonces sentimos estrés y carencias. Voy a explicar esto un poco mejor. La luz fluye, la luz empuja. Ella está empujando la luz para poder entrar. Pero si no hay lugar para que ella entre, porque la biología está llena de células adictas al odio, células adictas a la envidia, a los chismes, etcétera, 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 entonces nos va a llegar algún tipo de carencia como un mensaje de la luz de que no la estamos recibiendo. Y es allí lo importante de entender, aprender a descifrar esas cosas que nos pasan en la vida cotidiana, porque son mensajes que estamos recibiendo constantemente de la parte del Creador. Siendo así, nuestro trabajo es tanto físico como espiritual. Es lograr el equilibrio y el balance entre ambas dimensiones. Es decir, tenemos que esforzarnos para desear prosperar materialmente y agrandar nuestra vasija biológica, porque eso es buscar lo mejor de la materialidad, ser exigente con nosotros mismos, pero sobre todo se trata de empujarnos a que más luz entre en nosotros, porque la luz, la materialidad, es la densificación de la luz. Por ejemplo, si una persona quiere hacer algo y se limita porque tiene miedo a pedir un crédito, vamos a suponer, porque tiene miedo de no poder pagarlo, entonces resulta que se limita. Tiene su mente, su miedo, le bloquea su propia vasija. Las paredes de su vasija restan o se mantienen encerradas dentro de ese miedo.
Pero resulta que todo aquel que pide crédito termina pagándolo y sigue viviendo y pagando todas sus cuentas. Ese es el balance general, porque si no el crédito no existiría. Es decir, que cuando uno pide un crédito, sin darnos cuenta, estamos aumentando un ingreso, estamos generando un ingreso adicional porque se puede pagar algo que antes no teníamos contemplado dentro de la lista de las facturas que tenemos que pagar. En términos cabalísticos, el hecho de obligarse a pagar un crédito es ampliar la vasija, es empujar las paredes de nuestra cacerola. Yo siempre le digo a mi amiga María, que para mí la mente es como un sartén. Uno está dentro y las paredes del sartén no te permiten ver más allá de en donde uno, de la limitación que la pared del sartén te tiene enfrente de ti. Si tú amplías esas paredes, si tú empujas esas paredes, pues vas a poder ver más allá de lo que el límite te permitía antes. Nuestra vida, mis amigos, debe estar concentrada en ampliarnos. Los Mekubalim nos dicen que la Neshama nunca quita la tierra de Israel, cosa que yo en lo personal constaté desde el primer viaje que hice a Israel. Yo, en lo personal, yo no tenía plata para pagar ese viaje. Y yo entendí a través de mis estudios que para mí era importante conectar con esa parte que tenía allá en Israel y yo pedí un crédito para poder ir a Israel, porque además el viaje en el que yo estuve cuesta el doble de lo que yo hoy ofrezco. Así que imagínense. Yo constaté en este viaje esa realidad de la elevación que existe dentro de esta dimensión cuando uno va a la tierra de Israel con la conciencia de un viaje místico. Yo experimenté después de eso grandes cambios. Yo vencí miedos, yo cambié en 2 años después de ese viaje, yo cambié mi vida totalmente. Yo cambié de trabajo para poder generar más ingresos. Pero no crean que yo salí de uno, ay, ya encontré otro, dejo este. No, yo concluí un trabajo y pasé 2 meses para encontrar el otro. Pero yo no tenía ningún miedo, ni tenía ningún bloqueo. Yo estaba segura de que yo iba a encontrar. Mi conversión fue otra de las vías para yo lograr una conexión adicional con la Neshama. ¿Por qué? Porque yo entendí que a través de la conversión yo me conectaba con la tribu de Judá, que es la tribu que viene de la columna, de la céfira de Geset y de la columna derecha del árbol de la vida. Y eso me permitía ampliar mi nivel de deseo. Fíjense que es importante entender que no son todas las conversiones. Yo no quiero, digamos, no quiero determinar, porque lo que yo hice, lo hice en la comunidad de Masortí, por una razón muy simple, o no muy simple. Fíjense que yo, cuando uno abre la Torah, cuando uno saca la Torah y uno canta y la Torah va a bailar por toda la sinagoga, uno va nombrando las sefirot del árbol de la vida. Y eso quiere decir que cuando uno las va nombrando, se va abriendo cada puerta del árbol de la vida de la Torah, lo que la Torah nos permite, la apertura que nos permite acceder a la Torah. Para mí, la conversión significa, la conversión Masortí, porque en Masortí las mujeres tienen derecho a leer la Torah y a montar la Torah. Para mí, la conversión significa ampliar
mi sefirot interna, la capacidad de recibir de mi sefirot interna, cuando yo me acerque a la Torah, cuando yo pueda leer la Torah, cuando yo pueda eh, estar en contacto directo con la Torah. Y es por eso que yo hice todos los cambios que hice para poder lograr esa conversión. Yo me mudé, dejé una casa linda, amplia, confortable, en plena campaña, para aterrizar en la selva del centro parisino. Así que es importante entender, mis amigos, que el conformismo, el miedo, la zona de seguridad son barreras de la vasija, son límites que indican nuestro tamaño. Cuando el miedo es más fuerte que el deseo, es decir, quiero más ingresos, pero tengo miedo a cambiar de trabajo porque no sé si me va a salir bien. Tengo miedo a experimentar nuevas cosas porque es un riesgo. Entonces, no hay vasija. En el deseo es en donde está la vasija. Y en el deseo es donde tenemos la capacidad de recibir la beneficencia de la luz. Ahora, el miedo es una emoción que fluctúa. A veces es intenso y a veces sentimos que podemos con él, que podemos vencerlo. Esta fluctuación es la que nos hace tomar riesgos y fallar, pues ciertamente no hay una convicción, no hay emuna. Fíjense que emuna se escribe con las siguientes letras hebreas: Aleph, Mem, Vav, Nun y He. Si permutamos esta palabra, obtenemos Amem, Vav, He. Esto traducido quiere decir así sea el tetragrama inferior Vav, He. Ya saben que el Yud, Hei, Vav y Hei es el nombre de Dios de 4 letras. La Vav y la Hei es el binomio del mundo inferior y la Yud, Hei es el binomio del mundo superior. En otras palabras, Amem, Vav, Hei es la integración del mundo emocional y del mundo físico, que es lo que compone la Neshama. Es decir, que en la palabra Emuna están integrados los 3 niveles del alma que nos concierne a nosotros trabajar. En otras palabras, la émuna es una fuerza interna que se instala en nosotros a través del crecimiento espiritual y que es el que rompe el verdadero miedo instalado en nuestra memoria reptiliana. Ese miedo no fluctúa, ese miedo está ahí fijo, fixé, como decimos aquí en Francia. Y ese miedo solamente se destruye a través de esa convicción interna llamada émuna. Ahora, ser más vasija, ser más hate, es desear algo tan fuertemente que el deseo tiene la fuerza de romper los miedos y las limitaciones que impiden que eso que deseamos llegue a nosotros, que seamos satisfechos. Eso es ser más vasija.